Nos toca la última conferencia del día y está con nosotros Michael Jacob. Michael Jacob imparte literatura comparada en la Universidad de Grenoble, historia y teoría del paisaje en la Academia de Arquitectura de Mendrisio, de la Universidad de la Suiza Italiana y en el Politécnico de Milán. Es profesor visitante en la Harvard Graduate School of Design. Su docencia e investigación se centran en la teoría del paisaje, la estética, la historia del vértigo, las teorías contemporáneas de la percepción y la poética de la arquitectura. Algunas de sus publicaciones en inglés, de Swiss, Tallinn, son muchísimos libros, muchísima bibliografía. Como en todos los casos anteriores y en el caso particular, y le pido que me perdone a Michael Jacob, estoy resumiendo muchísimo los currículum de cada uno de ellos, ¿no? Obviamente, porque ustedes tienen accesibilidad a través de la página web y a través de Internet de sus currículum, ¿no? Solamente en español citaría algunos de los libros. Es un escritor extraordinario, lo siento decirlo. Tiene una capacidad de comunicar temas de una extraordinaria actualidad que además lo hacen no solamente digno de compartir muchas experiencias, sino de estar atento en sus repertorios y en su forma de proceder cada año, ¿no? Tiene una capacidad de edición, publicación, revistas y tal, 3 universidades, y sobre todo que toca siempre los aspectos que son realmente de una actualidad y de una capacidad sintética de lo que está pasando hoy día que merece la pena tenerlo en cuenta. El jardín y la representación, editado por Siruela. El banco en el jardín, de Abada Ediciones. Y es comisario en muchísimas exposiciones. Ahora está preparando una que me comentaba a través de haber encontrado un fondo editorial sobre el bosque, sobre la foresta, y está intentando hacer una de las representaciones más importantes de forestas, de bosques del mundo a través de esa colección privada que ha encontrado y que está haciendo la curaduría. Bien, es un placer, es un absoluto tenerte aquí con nosotros, Michael. Esperemos que sigamos y mantengamos una relación estrechísima, que sin duda vas a aportar grandes cosas. Sin más, gracias por venir. Okay. Well, thanks a lot for all these exaggerations. Estas exageraciones en la presentación. Creo que esto va a ser una especie de conversación entre las diferentes presentaciones que hemos tenido oportunidad de escuchar ayer y hoy. No estaba programado, pero a determinado momento los discursos confluyen y, vamos a intentar construir algo de manera conjunta, y será el punto de partida para poder debatir sin que seamos los propietarios de este material, sino sobre todo lo que nos mueve es el volver a intentar a empezar de nuevo, y las ciencias humanas nos llevan a preguntarnos nuevamente qué es el patrimonio, qué es el paisaje, qué es la historia, y eso lo hace tan interesante. Muchas veces le digo a los estudiantes, venimos aquí a complicarles la vida, no simplificarles la vida, ¿no? Y bueno, empezando por el patrimonio, es un fenómeno complejo. El patrimonio, la manera en que lo conocemos, puede desaparecer. En ocasiones sucede que desaparece. Está amenazado en todo el planeta, y gran parte del patrimonio puede ser invisible. Tenemos patrimonio en el caso de la bahía de Nápoles, en la ciudad de Baia, que está bajo el agua. Patrimonio oculto bajo la superficie del mar, solamente se puede ver a través de fotografías sin que podamos entrar directamente en contacto con ese patrimonio, pero tenemos que establecer una relación con ese patrimonio. Y probablemente es ese proyecto AIGO en St. Louis, que fue llamado por Charles, fue el comienzo del posmodernismo. Hay muchas cosas que están vinculadas a la manera en que nos relacionamos con el patrimonio, y tiene que ver muchas veces desafortunadamente con la violencia, algo negativo, no positivo, y tenemos que analizar todas esas posibilidades. Hay gente e ideólogos, movimientos que dijeron
que quizás hay demasiado patrimonio en el alrededor. ¿Se acuerdan de los futuristas italianos que decían que tenemos que destruir, bombardear Venecia, Florencia y Roma? Porque ¿cómo los arquitectos y artistas a fecha de hoy pueden hacer algo si están rodeados de tantísimo patrimonio? Y es un problema interesante porque tiene una repercusión directa e indirecta en la situación de la vida del día a día. Es decir, puedes construir nuevas formas de arquitectura y de arte si estás rodeado por un exceso de patrimonio. Quizás en ocasiones estamos sobrecogidos y eso nos bloquea, y en ocasiones pues tenemos un patrimonio que puede resultar problemático en lo que a la convivencia se refiere. El patrimonio es un invento, como ya hemos dicho, es un producto cultural. Esto es algo que ya hemos visto. No es algo que ya está dado, no es, quiere decir, no es algo que sea que todas las culturas del mundo tengan el concepto de patrimonio. Es un constructo, pieza a pieza, no es lineal, es un proceso complicado y al mismo tiempo es una ideología. Algo tremendamente importante, la diferencia entre una ideología y otras formas culturales es que la ideología siempre tiene un proyecto, quiere hacer algo con esa identidad y hay una ideología de trasfondo en ese patrimonio y no se da de forma natural. Ayer Francesco Bandarini hablaba sobre situaciones en el Renacimiento, al principio, donde se hablaba de un punto de partida para ser conscientes de lo que nos rodea. Y luego vemos lo que era el parte de Sacco di Roma, el saqueo de Roma, donde fue una destrucción de ese patrimonio y bueno, pues fue muy visible para Rafael y para otros artistas. Y cuando nos remontamos a Brunelleschi, siglo XV, que es tremendamente importante, especialmente para todos los que trabajan en el ámbito de la arquitectura y ciencias afines, con este concepto de los proyectos, que significa proyectar, el decir, mirar hacia adelante en el futuro. Y por Brunelleschi sabemos que era la personificación de esta proyección con el tema de la cúpula, de la Catedral de Florencia, etcétera. Pero Brunelleschi comenzó su carrera excavando, es decir, miró todo lo que era ir al pasado y utilizar las ruinas de ese pasado para construir algo nuevo. Y vemos lo nuevo, creas algo nuevo y tenemos lo antiguo, de manera que hay una relación dialéctica entre ambas etapas históricas. De manera que en algunas lenguas europeas se habla de patrimonio literalmente, heritage, luego tenemos también que tiene que ver algo con pater, la patrimonialización y todas estas hombres que se ocupaban del patrimonio, ¿no? Y a fecha de hoy resulta un poco extraño, prácticamente no hay mujeres que representen el punto de partida de lo que se convierte en la política patrimonial. Y podríamos preguntarnos qué pasa con el patrimonio si no solamente los hombres se ocuparan del mismo. Y creo que afortunadamente en la actualidad tenemos una situación un tanto distinta, pero durante mucho tiempo hubo una huella muy marcada de que el patrimonio estaba vinculada a una línea de conducta y tuvo su comienzo, ¿no? El patrimonio se convirtió en algo muy interesante. Quiero añadir una capa más. Ayer hablamos de Italia en los siglos XV y XVI, pero creo que Gran Bretaña, especialmente Inglaterra, es tremendamente importante. ¿Y por qué? En el siglo XVI sabemos que fue una guerra en Gran Bretaña y hubo algo que fue la Gran Disolución, y la Gran Disolución significó que lo que los protestantes radicales hicieron fue que destruir iglesias, capillas, pinturas, esculturas, porque había una guerra contra los católicos, ¿no? Y destruyeron muchísimo y tuvimos una especie de etapa de 20 años donde había una destrucción global para intentar
destruir ese patrimonio. Y 20 años después, los británicos se dieron cuenta de que había que era la sociedad de los anticuarios y fue la primera sociedad vinculada con el pasado, una especie de corporación por diferentes partes, y vemos que el patrimonio se convirtió en patrimonio porque la gente empezó a prestar atención en aquello que habían perdido. Si perdieron el patrimonio, cuando lo perdemos, como suele pasar, bueno, pues no estaba tan mal, ¿no? Como muchas historias de amor, que miras al pasado y lo idealizas y dices, pues la verdad que no estaba tan mal. Pero bueno, ya se acabó. Y esto es lo que pasa también con los anticuarios, que miraban al pasado, y podemos decir que la destrucción creo, le dio una historicidad a ese lugar. Es decir, pensar que estamos viviendo con una conciencia histórica, y esa conciencia histórica que no siempre existió, porque en la Edad Media teníamos crónicas, teníamos a lo mejor relatos o una persona importante, pero la conciencia histórica significa que somos conscientes de que estamos viviendo en el ahora y que hubo algo en el pasado. Con lo cual la historicidad se convirtió en algo tremendamente importante y la gran disolución trajo con ella diferentes aspectos diversos que todavía nos rodean. Este es en el caso de, vemos aquí a Piranesi, aquí una especie de imaginario de lo que era la Vía Appia, bueno, la intersección Vía Appia, y aquí podemos ver que hay muchas cosas que confluyen en la idea de los futuristas también. Es decir, que a veces hay demasiado patrimonio. Piensen toda la gente que hizo el Grand Tour y tenían que ver tantísimas cosas en Italia, excesivos, y pocas que podamos comprender. Es decir, que si vas a Roma, al foro, espero que todo el mundo haya ido al foro italiano, pero es que no hay nada que ver. Si somos honestos, no hay nada que ver. Es decir, son piedras, ¿no? Y dice, bueno, pues no, aquí tenemos a Minerva, la representación y tal. Bueno, de acuerdo, pero no hay nada que ver. Es decir, el patrimonio necesita una narrativa. Si no va acompañado de una narrativa y no tenemos ese caso en el que vinculamos ese patrimonio con la narrativa, se queda callado porque no nos habla. Y al contrario, tenemos que crear un marco adecuado es un marco bastante paradójico, porque el peso del pasado es tan grande que te sofoca. Y podemos ver el patrimonio como un constructo. Aquí tenemos otro ejemplo británico, tremendamente interesante, por cierto. Estamos hablando de lo que es el revivir gótico. Y bueno, especialmente gracias a Vasari, que decía que, bueno, había estas catedrales nórdicas, ¿no? Y todas estas cuestiones primitivas. Aquí tenemos una abadía, ¿no? Y hablamos de que es monstruoso en comparación con la arquitectura plástica, pero hasta el final del siglo XVIII, que es hace poco, a nadie le importaba sobre las catedrales o las abadías góticas, porque eran como monstruos, ¿no? Salvo, pues hablamos de autores como Molière, que lo mencionaba como monstruos, no era interesante. Y luego en el siglo XVIII ya fue abrazada, de manera que empezaron a prestar atención en ese arte gótico y se convirtió en patrimonio gótico. Y ni siquiera pararon ahí, porque terminaron creando arquitectura gótica falsa, entre comillas, ¿no? Es decir, hablamos de un patrimonio gótico de su época y el construido, pues conocimos a Saint-Denis, Saint-Denis también estaba relacionado con la destrucción y es tremendamente importante porque allí tienes a los monjes que inventaron un programa que se convirtió en una especie de revolución para las catedrales góticas. Pero es que nadie pensó antes del siglo XVIII que esto pudiera significar patrimonio. Eran unos objetos un tanto bizarros, pues porque la gente a lo mejor quería comprarlo, porque a lo mejor tenían el edificio más alto del mundo, o a lo mejor la verticalidad más grande. Y había una especie de competitividad entre el siglo XII y XIII, entre las ciudades europeas. ¿Quién tiene la torre más impresionante? ¿Cuál es la más alta, no? Es tan alta, pues 128 metros, por ejemplo, que terminó colapsando y no terminó soportando su peso. Pero vemos lo que es el patrimonio gótico y a fecha de hoy tenemos unos mapas maravillosos donde podemos localizar estas catedrales, pero bueno, eran visibles en el siglo XVIII, como decíamos, y la visibilidad de la invisibilidad, ¿no? Y ya entramos en
estamos hablando de que tenemos algo que está ahora mismo en un primer plano, antes estaba en un segundo plano y desapareció. Aquí podemos ver un mapa de arquitectura gótica y luego pues empezó a dispersarse por toda Europa, pero durante 500 años nadie lo vería porque no lo consideraban patrimonio, era lo opuesto al patrimonio. Es lo que no debes hacer si eres arquitecto. Y llegado a un determinado punto, pues todo cambió y se convirtió en patrimonio. Y en otras culturas hemos visto y hemos pensado el concepto de patrimonio cuando lo explicamos, por ejemplo, en el caso de China, a fecha de hoy tienen ciertas dificultades sobre lo que es patrimonio, si es algo preciado o no. Y dicen, bueno, ¿y por qué? Pues porque los emperadores chinos tenían dinastías y tenían una tradición. Y cuando tienes un emperador nuevo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues tabula rasa, destruían todo lo que fuera construido anteriormente por el otro emperador, porque el nuevo emperador quería hacer un comienzo fuerte y decía, pues nadie antes que yo, ¿no? Es como una especie de, pues soy el mejor, ¿no? Y bueno, pues ya está, terminé. Esto fue lo que hice a lo largo de mi vida. Y los emperadores chinos decían tabula rasa, empezamos de cero, y la historia de la destrucción del patrimonio para poder construir algo nuevo se convirtió en una especie de un programa esquizofrénico y cínico, especialmente durante la Revolución Cultural Proletaria en China, y que todo tenía que ser destruido para poder construir algo nuevo. Es decir, no construyeron muchas cosas durante ese periodo, pero la destrucción era apabullante, ¿no? Había un programa exacto para poder destruir ese patrimonio. Y luego cuando pensamos en el patrimonio, y es otra capa adicional vinculada a hermenéutica, a la interpretación de lo que es el patrimonio, y les recomiendo este maravilloso libro de una estadounidense y filósofo llamado George Kubler, Reflexiones sobre la historia de las cosas, por cierto. Estamos hablando de uno de los primeros artistas que tiene muchos enfoques interesantes en este breve libro, pero uno es muy fascinante y es el concepto de que hoy pensamos en historia, la historia del arte, donde todo lo que conforma el patrimonio lo pensamos como algo donde todo está en su sitio, ¿no? Tenemos arte gótico, tenemos arte romano, griego, tenemos muchas cosas y cada una está en su sitio, pero su idea es la siguiente. Si algo nuevo se construye, vamos a imaginar que es arquitectónico. Entonces, la historia de la arquitectura, a partir de esta nueva construcción, va a cambiar. Y no solamente a fecha de hoy, sino desde sus principios. Es decir, que si tienes un nuevo pintor que tiene una presencia muy potente, entonces la historia de la pintura desde Altamira hasta la fecha de hoy cambia, porque nuestra conciencia de la pintura va a cambiar. De forma que la historicidad no es algo que tenga un compartimentado donde cada cosa está en su sitio, sino es permeable, donde podemos ver diferentes. Y es tremendamente interesante porque nos muestra que nuestros conceptos están en revisión permanente. En este caso, sabemos que la importancia extraordinaria que tiene el patrimonio mundial. Además, tenemos a Francesco Bandarini, alguien que fue clave en muchos aspectos de la protección del patrimonio durante los últimos 30, 40 años. Bueno, no lo quiero hacer más mayor de lo que es. A lo mejor no quiere que digan años, pero vamos a decir 20. Pero sabemos todo lo que ha hecho, ¿no? Y aquí tenemos un catálogo con un sesgo, pues como suele pasar normalmente con catálogos, ¿no? Durante mucho tiempo Europa era como muy centralizado y nos llevó cierto tiempo que otras regiones del mundo formaran parte de este patrimonio, porque la gente estaba ciega al principio, es decir, tiene que ver con muchas cuestiones de carácter político, pero el eurocentrismo o el logocentrismo, porque Europa era tan importante en tantos aspectos culturales y podemos ver que era muy eurocéntrico. Y lo vimos ayer cuando vimos a Busimbel,
Y algo tremendamente importante porque se acuerdan de lo que era el lago Nasser, Egipto, Egipto quería ser un país moderno, querían hidroeléctrica, entonces tuvieron que construir la presa de Aswan. Sabíamos cómo construir las presas, pero había un pequeño problema porque teníamos Abu Simbel y el templo, ¿no? Porque el peligro era que iba a inundarse con agua. Entonces lo que hicieron fue movieron creo que tiene 180 metros y fue elevado 64 metros. Entonces, cuando visitamos Abu Simbel, digo, oh, qué maravilla, qué patrimonio, está donde debería estar. Pero no está donde debería estar, porque hubo que desmantelarlo y trasladarlo. Y fue el momento principal en el que hubo un programa patrimonial de la UNESCO, y si lo analizamos, vemos que hablamos de que tenemos lo que es el patrimonio, que fue desmantelado y descolocado, una especie de violencia contra el patrimonio, y luego fue recuperado inscribiéndolo en los grandes libros del patrimonio. Con lo cual hay algo ahí. Aquí podemos ver en estas fotos con unos objetos increíbles que fueron cortados, seccionados. Llevó años, creo que fueron 5 o 6 años para poder ultimar esta obra colosal de desmantelamiento. Y es un ejemplo excelente de lo que significa para nosotros el patrimonio. Es un constructo, no solamente ha existido, es una construcción ideológica, y aquí se ve claramente en el sentido literal de la palabra, que fue elevado, es decir, fue lo que hicieron con este lugar. Y bueno, fue un desplazamiento entre el 64 y el 68. 1964 me refería al 68. Y aquí podemos llegar a decir que el patrimonio y la protección de algo que tiene un valor increíble está vinculado con otros discursos como el del progreso. Nos hace falta electricidad, nos hace falta una presa, hay que construir la presa de Aswan, con lo cual hay que hacer un desmantelamiento. Con lo cual, si quieres progreso y tener electricidad, vas a tener la idea de la independencia, con lo cual es un proyecto de índole cultural y muchos discursos están vinculados a la ideología y otros aspectos también. Me gustaría resaltar especialmente una forma de patrimonio. En este caso pone patrimonio natural. Hablamos del patrimonio tangible, especialmente arquitectura, ciudades, etcétera, todo lo que se ha construido. Luego tenemos parcialmente intangible. Ayer estuvimos hablándolo también en aquel momento en el que la gente empezó a tener conciencia sobre lo que algo que está construido, y en torno a esa construcción hay una narrativa. Lo vimos ayer con Alejandro, y la importancia de que haya una narrativa en torno al patrimonio. De lo contrario, el patrimonio estaría muerto sin esa narrativa, ¿no? Y no se convierte en algo histórico. De manera que es algo que se incorpora posteriormente. Luego tenemos el patrimonio natural, y podemos hablar de incluso el patrimonio digital. Por supuesto, es algo problemático hablar sobre lo digital, porque todo lo que está en Internet se puede llamar patrimonio. ¿Qué es patrimonio digital? Tenemos el tangible, el intangible, el natural, y tenemos el digital también. Así que el patrimonio natural parece como un oxímoron, porque ¿cómo el patrimonio es ser natural? ¿Cómo la naturaleza puede ser un patrimonio? No es contradictorio entre el patrimonio y la naturaleza, que parece que están contrapuestos. Cuando miras toda la definición de la naturaleza de los filósofos griegos, donde decían es lo que se da, ya existía, mientras que el patrimonio tiene la intervención humana a través de unas técnicas empleadas para crear algo nuevo, arte, cultura versus naturaleza. Por tanto, quizás no sea un oxímoron, pero antes del siglo XVII, antes del XVII, la naturaleza, todo el mundo habla de la naturaleza a fecha de hoy. A todo el mundo le gusta la naturaleza, y si no te gusta la naturaleza, eres un rarito. Sabes que está ahí, ¿no? Pero bueno, entramos a competir, tenemos a los ingenieros y dicen, a mí siempre me han gustado los libros,
pero bueno, porque parece que van a impresionar a alguien, ¿no? Pero bueno, parece que todo el mundo tiene que ser amable con la naturaleza. Vamos a pensar en todas estas masterchefs que hablan con las cebollas y con las zanahorias. Y dijo literalmente esta estupidez que rodea este tipo de competiciones, pero bueno, la naturaleza está en todas partes, deberíamos de vivir de forma natural, tenemos que ocuparnos de la naturaleza, cuidar de ella, etcétera. De manera que esa es la ideología más fuerte que hay en la actualidad. Dios está muerto, pero la naturaleza vive. Y tiene que ver con la naturaleza, el arte contemporáneo, es decir, es una forma de crisis de lo sagrado, pero la naturaleza parece ser muy saludable. Pero en el caso de Europa es algo que sorprende mucho porque hasta el siglo XVII, como decía antes, la naturaleza en general se consideraba que era algo negativo. Era lo más negativo que había en el mundo. ¿Por qué? Porque en la Europa cristiana, por supuesto, la principal ideología estaba vinculada a la Biblia y la interpretación de la Biblia. Pero cuando miramos la Biblia, vemos que la naturaleza siempre supone un problema. En primer lugar, vamos a pensar lo que es el jardín del Edén, uno de los mitos que mejor conocemos, de manera que la naturaleza era perfecta, porque Dios era un arquitecto y un buen gestor, conocía el jardín del Edén, pero luego ya sabemos lo que pasó, ¿no? Es decir, llegaron Adán y Eva. Era un poquito aburrido ese jardín del Edén. Estaban viviendo en perfecto equilibrio con la naturaleza, pero dijimos, pues vamos a hacer vacaciones una semana con tu pareja, o un mes, un año en una isla. La verdad que psicológicamente me resulta difícil un año, pero la eternidad en la perfección. Les pareció terriblemente aburrido, el paraíso es aburrido, y lo que hicieron fue traicionar a Dios. Y al día siguiente llegó Dios, o el arcángel Gabriel dijo, fuera de aquí, se acabó el paraíso para ti. Es decir, vais a tener que trabajar, vas a tener que, ya no eres inmortal, ahora vas a ser mortal, ahora vas a sufrir. Voy a inventar cosas horrorosas, insectos, dragones, Putin, un montón de cosas para castigarte. Te voy a castigar. La naturaleza, que inicialmente era perfecta, se convirtió en algo terrible, ¿no? Y luego tenemos también un segundo mito, casi más importante, que figura en el Génesis, al principio de la Biblia, y en el Antiguo Testamento, y como recordarán, los descendientes de Eva y Adán eran terribles, no tenían ningún respeto por Dios, no rezaban, es decir, Sodoma, Gomorra, y lo que hizo Dios es que dice, pues 40 días de diluvio, o sea, la primera humanidad estuvo exterminada por de manera que la naturaleza los destruyó. La naturaleza, que era perfecta en el jardín del Edén, se convirtió en algo imperfecto, se convirtió en el símbolo de lo que no sabemos lo que es la naturalapsa, es decir, la naturaleza era perfecta, pero luego cayó y llegó a la caída natural, y hasta el siglo XVII incluso los científicos, doctores, pensaban que la naturaleza era en general mala, era algo peligroso, era sinónimo de peligro, y empezaron a cambiar ya a partir del siglo XV, muy tarde, y poco a poco, como sabemos, podemos ilustrar esto con un ejemplo para ser más precisos sobre este proceso, al que volveré más adelante, pero decíamos que la naturaleza hasta el 17 era negativo porque los teólogos decían que la naturaleza original fue destruida porque traicionamos a Dios. Y estas cuestiones empezaron a cambiar bastante tarde, ya a partir del 17, 18 y antes, como sabemos. Tenemos lo que es la historia natural, y en una de sus publicaciones decía que la naturaleza tiene 80.000 años. Inmediatamente la gente de los curas decía, esto, hereje, ¿cómo puedes afirmar esto? Y dijo, no, pues 1.000.000 de años, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los científicos empezaron a descubrir cuestiones, a analizar profundamente la naturaleza, y lo que veíamos era que la naturaleza
En la tradición europea, hoy hablamos del patrimonio natural, pero hasta el 17-18 no era algo revestido de positividad. Veíamos otra cuestión, ¿no? Y estas cuestiones se complicaron un poquito más cuando vemos lo que es el paisaje. Ese paisajismo, hablamos de un paisaje natural, pero a lo mejor nuestra forma principal de reaccionar a la naturaleza a fecha de hoy es a través del paisaje. Todo el mundo utiliza la palabra paisaje. La palabra paisaje está en todos lados, en publicaciones, en conferencias, los políticos, los europeos, las convenciones europeas del paisajismo. ¿Pero qué es el paisaje? Si empezamos a pensar en el paisaje, nuevamente es un fenómeno complejo y a la vez interesante. Es una palabra, paisaje, para dos realidades distintas. Una, que es la pintura, el paisajismo. ¿No? En el caso del paisajismo, en este caso tenemos a Joachim Patinir o Cézanne, otros pintores. Hablamos de los paisajistas. ¿Qué es el paisajismo? Pues una representación artística de un fragmento de naturaleza. Y luego tenemos otra manera de utilizar la palabra paisajismo o paisaje, que es algo que veo con mis propios ojos cuando voy a ver un paisaje. Así que tenemos la misma palabra para dos fenómenos distintos, uno reflejado en la pintura, que piensa en objetos, y la otra es aquello que llamamos paisaje, cuando tengo, pues, a lo mejor me voy a dar un paseo y veo un paisaje. Y ese paisaje existe en mi mente porque abro los ojos. Si cierro los ojos, no existe el paisaje que tengo frente a mí. Es decir, el paisaje va a depender de mi percepción. Es una síntesis entre el sujeto y el objeto, entre alguien que observa el mundo, se sorprende con el mundo, ve el paisaje, y una vez que ves ese paisaje, inmediatamente desaparece, porque ya giras, prestas atención a otro lugar y ya no está ese paisaje. Va a estar ahí, el territorio se queda ahí, ¿no? Pero como tú no estás mirando a ese fragmento del territorio, pues el paisaje tampoco va a estar ahí. Entonces, cuando hablamos del paisaje, vemos que el concepto es complejo. Parece sencillo, pero si reflexionas al respecto y dices, ¿qué significa observar un paisaje, crear un paisaje? Porque somos los co-creadores de ese paisaje cuando lo observamos. Y podemos ver que hay problemas tremendamente interesantes, principalmente vinculados a la temporalidad, y nos hace falta la temporalidad para poder entender determinados aspectos del paisaje, el paisajismo, y la política del paisajismo. Así que la historia del paisajismo, en el caso de Europa, empieza en el siglo XV. Tenemos grandes ilustraciones porque había palabras que se inventaron. Paysage, Landschaft, en fin, neologismos, nuevas palabras, porque había algo nuevo que invadió el mercado, nuestro mercado, y no podían llamarlo, no era un retrato, no era una escena histórica, no era una vida cotidiana, lo llamaron paisaje. En torno a 1500 tenemos la palabra técnica y está vinculada al arte, y solo al arte. Y en el siglo XVIII tenemos la misma palabra, paisaje, que comienza a estar vinculado a aquello que podemos observar con nuestros propios ojos. Es decir, algo que sorprende a la vista, porque antes del siglo XVIII la gente normalmente no percibían el paisaje. No es que estuvieran ciegos, tampoco eran estúpidos, sino que estaban más en contacto con el mundo. No tenían estos constructos o inventos que tenemos ahora, como los iPhones, los ordenadores. Vivimos en un mundo digital, pero ellos no. Ellos veían el mundo, pero no lo percibían como un paisaje. Montaigne, el filósofo francés en el siglo XVI, viajó por toda Europa y tenemos un diario preciso de cómo observaba y percibía el mundo. Porque si hubiera venido aquí a la laguna, hubiera dicho... hablamos de edificios sólidos, iglesias bellísimas, los caminos son sólidos, en fin. Con lo cual, veía objetos dentro del paisaje, pero nunca vio el paisaje. Nunca hizo la síntesis de manera que
nuevamente estamos hablando de algo tremendamente importante cuando trabajamos con el patrimonio natural, el paisaje y el paisajismo, la protección del paisaje, porque lo que significa, ¿qué significa hablar del paisaje y de qué paisaje estamos hablando? Pues comienza como en la historia del arte, empieza en el siglo XV, como decía anteriormente, y ya en el siglo XVII tiene muchísimo éxito. Aquí podemos ver a Jacob Ruysdael, y aquí había una demanda enorme de la burguesía de Ámsterdam, y en Utrecht querían tener pinturas paisajísticas. Y algo pasó por el camino, porque incluso hablamos de que pues no estaban muy contentos los ideólogos sobre toda esta naturaleza y demás, pero aquí podemos ver que el protagonista es la naturaleza, el protestantismo. Es decir, hay una serie de desarrollos históricos y en la ideología que hizo que ahora la protagonista es la naturaleza, y aunque sea una pintura religiosa a su manera, pero bueno, no voy a entrar en detalles al respecto. Y volviendo otra vez a la parte del paisaje, ahí vemos una fotografía hecha por Luigi Ghirri, el fotógrafo italiano, y creo que es irónico, ¿no? Porque podemos ver una pareja que están en los Dolomitas y están haciendo algo que a fecha de hoy lo hacemos de manera automática. Viajamos para ver paisaje. De manera que somos consumidores del paisaje, y a las agencias de viajes te venden el paisaje antes de que vayas a ver ese paisaje. Vas a ver unos paisajes espectaculares y entonces vemos algo que el arte, en este caso la fotografía, es un medio interesantísimo porque nos invita a preguntarnos qué significa el que yo vaya a un lugar y que quiera observar un paisaje. ¿Cómo lo quiero ver? ¿Y cómo lo voy a marcar? No es algo tan automático, es algo que es el resultado de un proceso cultural. Y, por ejemplo, en el siglo XX tuvimos muchos observatorios del paisaje. Es una moda real porque teníamos observatorios del paisaje por todas partes. Una manera de dar mucho trabajo a los intelectuales, fotógrafos. Es algo un poco ambiguo. Y luego tenemos estos observatorios, en el caso de Francia, en los 80, había muchos fotógrafos que fueron invitados a fotografiar el paisaje francés para tener una especie de inventario paisajístico, y cada 5 o 10 años hay que rehacerlo, etcétera, de forma que se convirtió en una especie de máquina extraña que se convirtió en algo que tiene unas consecuencias muy poderosas sobre nuestra percepción del paisaje. ¿Y por qué el concepto de paisaje es tan interesante y cómo se convierte en algo relevante desde la perspectiva del patrimonio natural? Les voy a mostrar un par de ejemplos al respecto. La mayoría de la gente, los que están aquí presentes, probablemente estarán de acuerdo en que este es un paisaje bellísimo, pero la mayoría de la gente va a decir que, bueno, esta es la típica paisaje de la Toscana, es la típica tarjeta de la Toscana italiana. A fecha de hoy tenemos legislación, tenemos todo tipo de políticas para proteger este tipo de paisaje. No lo toques. Es lo opuesto de lo que pasó en la tradición china, de la tabula rasa, ¿no? Aquí todo tiene valor, tenemos que protegerlo. Y quizás sobreprotegerlo, y esto se convierte en un problema, porque los cipreses que vemos en esta foto no se utilizaron hasta el siglo XVIII en la Toscana de la manera en que se utilizó después. Y fueron los británicos los que en el XVIII llegaron allí e introdujeron los cipreses como elementos ornamentales, porque antes estaban en los cementerios, porque había una mitología sobre el ciprés que ascendían al cielo, en fin. Pero es un estado, es decir, si lo tomamos lo que es la idea o ese paisaje ideal de la Toscana que hay que proteger, deberíamos de proteger un paisaje del siglo XVIII con la influencia británica en Italia y de una élite social que decidió que había que protegerlo. Sí, este es el paisaje de la Toscana, pero realmente no lo es, ¿eh? Es un paisaje de la Toscana intervenido y que ha sido construido o reconstruido y se ha convertido en algo ideal.
Otro ejemplo, aquí podemos ver el famoso río Rin, el Valle del Rin en Alemania, que es el alma de la mitología alemana, el Lorelei, la sirena alemana, ¿no? Y bueno, y todo lo que rodea al río Rin. Y nuevamente, muy tarde, ya hasta el siglo XIX, no se convirtió en, digamos, el paisaje alemán por excelencia. Tenemos políticas de protección de ese paisaje, diciendo que este paisaje se tenía que proteger al completo porque es nuestro paisaje natural. Pero nos olvidamos de que es un constructo, porque si dices es un patrimonio natural y hace falta protegerlo a cualquier precio, pues tenemos un número infinito de problemas. Por ejemplo, ¿cuántas embarcaciones pueden navegar estas aguas? O, por ejemplo, la transformación de la vegetación, porque sabemos que con el cambio climático hay muchas especies que están desapareciendo o desaparecerán, de manera que ¿cómo voy a poder proteger un paisaje y qué significa lo que es un patrimonio natural si el patrimonio natural está sometido a los efectos del tiempo? Es una cuestión de tiempo. Entonces hablamos de ser y estar, ¿no? En este caso es ser, el concepto de ser. Pero deberíamos de hablar sobre el devenir, en qué se va a convertir, porque convertirse en significa que vamos a introducir el elemento temporal. Y luego tenemos otro ejemplo interesante. Aquí podemos hablar del maravilloso Lake District en la parte noroeste de Inglaterra, totalmente protegido. Tenemos comités, gente que está vinculada a este patrimonio, está inscrito en todos los catálogos habidos y por haber, por ser un maravilloso paisaje. Pero antes del 18 a nadie le importaba este paisaje, a nadie. Pero se acuerdan que los británicos hicieron el Grand Tour y después de un siglo de viajar a Italia, volvieron a su país y dijeron, la verdad que vimos unos paisajes interesantes en la zona de Roma, en la zona del Lacio, en la campaña, cerca de Nápoles, pero y aunque no tengamos unas montañas tan extraordinarias como las que vimos en Suiza o en Francia, pues tenemos algo de naturaleza interesante. Y empezaron a aplicar los patrones que aprendieron antes, durante el Grand Tour, a su propio país e inventaron que este lugar era un patrimonio. Y tenemos el tema Wordsworth o Coleridge, que son poetas famosos que fueron allí, hicieron descripciones larguísimas. Hay una guía del Lake District de Wordsworth, que es uno de los poetas británicos más importantes de todos los tiempos, intentando describirlo. Y otro poeta, Coleridge, intentó hacer lo mismo. Entonces, el patrimonio se fue construyendo pieza a pieza por los poetas, por los escritores, por los pintores, por filósofos, por la gente, de manera que el patrimonio natural, en este caso, y el paisaje, nunca existió como lo entendemos hoy. Es una construcción. O podemos pensar en el lago en Ginebra. Por ejemplo, a primera vista, pues podríamos decir, bueno, pues me encanta, es muy bonito, pero hay un intruso aquí, ¿no? Estamos hablando de un tren. Así que si hacemos una encuesta, ¿cuánta gente diría que tendríamos que quitar el tren de aquí? Pues no lo sé. Por lo mejor John Ruskin, del que hablamos ayer, estaba muy cabreado porque decía que todos los paisajes europeos van a estar destruidos para siempre porque tenemos trenes, ¿no? Pero en 1840 se inventó toda esta maquinaria ferroviaria y conquistó todos los territorios. ¿Qué hacemos con este patrimonio natural? Por supuesto, está inscrito en un gran libro de la UNESCO, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo puedo proteger? ¿Qué pasa si la tecnología ferroviaria cambia? Incluso si hay una filoxera que afecte a la naturaleza y dejamos de tener todas estas viñas. Entonces, cuando trabajamos con el patrimonio y cuando queremos parar que algo a lo mejor lo amenaza o lo queremos congelarla como una pieza museística, y si queremos hacerlo es tremendamente difícil porque las cosas cambian. Y por supuesto, todo está expuesto al cambio. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí seguimos hablando de la represa más alta del mundo. Hablamos de fue construida hace como 20 años. Jean Le Gaudin hizo su primera película, Opération Béton, en esta represa. Y
digamos que hay gente que considera que este tipo de patrimonio natural lo que tenemos que proteger es la represa y no solamente la naturaleza, pero hay decenas de miles de personas que ven la represa, ven la belleza de la represa y piensan que como si fuera un escenario teatral, mira lo que hemos hecho, ¿no? Y el agua viene de Zermatt, de 18 kilómetros aguas adentro, para poder alimentar esa presa. Pero ¿qué es la naturaleza, no? En cualquiera de los casos. ¿Y qué es la naturaleza a fecha de hoy? Es tremendamente importante si empezamos a hablar sobre programas de protección de la naturaleza, del patrimonio natural, etcétera. ¿Qué es la naturaleza, no? ¿Qué queremos dar a entender con naturaleza? Y si miramos las montañas, en el caso de Suiza, pues está rodeada de montañas y la montaña es inherente a Suiza, ¿no? Pero hay gente que piensa que las naturalezas son naturaleza. Digamos que es una naturaleza prístina, pero cuando miramos las fotografías aéreas vemos miles de presas y donde podemos ver que es una parte artificial de Suiza, las presas, pero no las queremos mirar. Hablamos nada más que de las montañas, del patrimonio natural. Y aquí podemos ver en el siglo XVIII fueron personificadas estas montañas como lugares llenos de monstruos por aquello de la pérdida del paraíso, ¿no? Aquí tenemos una especie de ilustración de naturaleza simbólica peligrosa, una feminización bastante perversa, porque había muchos libros en el siglo XVIII donde si vas a la montaña ten cuidado porque es el lugar donde está todo lleno de demonios, ¿no? Es la ciudad, es un lugar donde vas a poder encontrar la relación con Dios y las montañas son peligrosas. Y aquí podemos ver también un libro del siglo XVIII, alguien tremendamente importante, que decía que si vas ahí a Lucerna, donde está el lago de los 4 cantones, pero si vas allí, ten cuidado porque está lleno de monstruos. Está lleno de criaturas monstruosas y la gente veía monstruos porque querían ver monstruos. Pero luego, en el siglo XIX, hay una nueva actitud frente a la naturaleza, pero no exenta de problemas. Muchos de nosotros conocemos aquí el Monte Cervino o Matterhorn. Estamos hablando de la montaña más odiada incluso en el XIX, porque la gente decía que es una montaña, no tiene vegetación, es feísima. Pero luego John Ruskin llegó, hizo una fotografía del Monte Cervino y hizo unas ilustraciones y dice, es la montaña más bonita que haya visto jamás hecha por la naturaleza, ¿no? Es una especie de escultura natural. Y quizás para nosotros, de una forma naif, podemos decir, es la naturaleza perfecta, pero para llegar al Cervino tienes que cruzar este tipo de naturaleza, ¿no? Esto también es naturaleza. No queremos ver esta parte, ¿no? Y tenemos una especie de relación esquizofrénica donde vemos la naturaleza en su excelencia sublime de belleza, pero luego no queremos ver la cara fea donde lo que tenemos cerca, ¿no? Tenemos una especie de doble lenguaje. Y luego hay un ejemplo excelente, es el caso de Heidi. ¿Se acuerdan de la historia de esta niña de un pueblo que pierde a los padres, se va a las montañas y tiene un abuelo fantástico con perros, cabritas, el paraíso? Pero cuando Heidi se publicó a finales del 19, de Johanna Spyri, era exactamente el momento, es decir, a partir de casi todos los ríos de montañas estaban regulados y se reguló la hidroelectricidad, de manera que ya no teníamos estas formas maravillosas que existieron durante miles de años. Así que Heidi es una mentira, es un constructo que nos dice, puedes volver otra vez a la naturaleza perfecta, incluso sabemos que la naturaleza no es perfecta. Es decir, estamos en esta situación rara donde queremos proteger la naturaleza como algo bello, como si fuera una tarjeta postal, y lo mismo ha pasado con el mar. Hay un libro de Anna Cordan sobre la invención del mar y de los océanos,
los océanos eran desagradables para los griegos, para los antiguos, ¿no? Aunque los romanos navegaran las aguas, pero lo único que importante era el puerto, la laguna. Es decir, tú llegabas a puerto, llegabas, atracabas y dejabas. Y ahí estabas seguro, pero viajando por esas aguas era tremendamente peligroso, porque el 50% de posibilidades de que fallecieras. Es decir, es muy tarde cuando ya las montañas, el mar, el desierto se convirtieron en objetos de interés y se convirtieron en tal porque nuevamente la historia del paisajismo o el paisaje como pintura. Aquí vemos uno de los Claude Lorrain, que fue uno de los pintores de paisajismo que hizo toda su carrera en Roma, y este tipo de pinturas del barroco fueron cambiando la idea de la naturaleza. Aquí podemos ver una naturaleza que no es natural del todo, porque hasta finales del 18 no había pintores que hubieran pintado una naturaleza en estado natural. Siempre tenía que haber algo que estuviera sucediendo con humanos siendo los protagonistas. Si no hay ningún humano, no tiene ningún sentido. Vamos a pensar la importancia que tiene la naturaleza, la pureza. Cuanto más pura, más importante. Pero hasta muy poco tiempo, la naturaleza en sí no merecía la pena ser observada. Era naturaleza. Y bueno, yo doy clases en varias escuelas de arquitectura y le pregunto a varios a mis colegas, digo, ¿tú qué piensas de la naturaleza? Y dice, bueno, si yo llego y construyo una iglesia, entonces la naturaleza tiene importancia o interés, pero si no construyo algo en la naturaleza, deja de tener interés. Es sencillamente naturaleza. Y muchos arquitectos siguen pensando así y no entienden la arquitectura paisajística y la controversia que sigue existiendo a fecha de hoy. Antes les dije que hablamos de... Es una experiencia mental, hemos visto un paisaje maravilloso, quiero ver, por ejemplo, el paisaje de Oaxaca. Todos queremos ir a México ahora, Oaxaca seguro. Así que aquí podemos ver un libro muy interesante que influyó mucho, que inventó la teoría de lo pintoresco, la estética de la belleza hasta el Renacimiento. La belleza era pues un jardín bello, una forma bella, una canción bella, pero luego ya en el 17 hubo una estética nueva que era la estética de lo sublime, el redescubrimiento. De manera que la naturaleza, que es extraordinariamente inmensa, tiene que ser redescubierta. Y luego los británicos en el 18 inventaron lo que llamaban la belleza pintoresca. Esa belleza pintoresca que merece la pena ser pintada, algo que parece un cuadro. Y este reverendo Gilbert viajó y explicó a sus contemporáneos cómo identificar paisajes bellos. Entonces, no es natural pensar que el paisaje es lo que es. Nos olvidamos de esto. Pero, nuevamente, Gilpin pues tenía una especie de programa por Gilpin y otros para enseñarnos cómo identificar un paisaje bello. Si teníamos ruinas, era bellísimo. Si tienes ruinas góticas ya, bueno, bellísimo. Y podemos ver que el término paisaje que necesitamos para definir el patrimonio natural se convierte cada vez en algo más complicado. El reverendo Gilpin fue uno de los protagonistas de algo que se convirtió en la moda del paisaje o del paisajismo. Muchas cosas sucedieron en el 18 en Gran Bretaña, pero es decir, y bueno, no sé si es en fin, lo podemos hablar mucho sobre los pormenores al respecto, pero fueron grandes, influyeron muchísimo porque los estados de las imágenes para ver la naturaleza fue un concepto que nació en el 18. Tenían un análisis súper interesante al respecto. Y aquí podemos ver un típico instrumento viajando. Aquí podemos ver lo que es el cristal de Claude. Y la idea es que cuando viajas, intentas ver el paisaje, bueno, hay tantas posibilidades de observarlo. ¿Y por qué no utilizar un dispositivo que se llama el cristal de Claude, que es un espejo? Y si miras a través
o lo hacemos con el iPhone, ¿no? Con nuestros teléfonos inteligentes lo haría automáticamente. Pero en el 18, los viajeros, los artistas, utilizaban la mejor forma de marcar ese paisaje, porque siempre se trata de marcarlo, ¿no? Y vemos como con ese cristal de Claude conseguíamos ese constructo óptico, de manera que estaba vinculado a la tecnología de la visión. Es una manera de percibir el mundo y no es una manera natural de ver el mundo. Es algo que fue impuesto al mundo, quizás porque a fecha de hoy podemos tener un paisaje remoto, pero yo que sé, podemos imprimir un paisaje, modo paisaje, porque ahora tenemos incluso esos filtros, ¿no? Pero a lo mejor se universalizó de una manera falsa. Y hay otra dificultad inherente al paisaje, que es la naturaleza. For a very long time, people Durante mucho tiempo nadie veía la naturaleza, era el lugar del diablo, todo negativo. Y de repente cambió, se empezó a hablar sobre paisajes bonitos y después lo sublime, que describía algo extraordinariamente grande. Pensémonos en la pintura que vimos anteriormente, estas nubes enormes, y la comparación entre el humano y la naturaleza hace que nos sentimos pequeños. Y después se empezó a hablar sobre lo feo, y de hecho hoy en día muchas personas prefieren los paisajes feos. Los paisajes de Tchaikovsky, por ejemplo, estos paisajes siempre iguales, ya no atraen tanto. Hoy en día a la gente le gusta ver una ruina industrial y de hecho mucha gente viaja justamente para ver estas cosas. Estos cambios en la estética son también cambios de gustos. Y esto es importante reconocer cuando empezamos a hablar sobre la protección del patrimonio. ¿Quién debería decidir qué gusto seguir, ¿no? ¿Quién debería marcar los patrones? Y vivimos en un mundo tan multicultural hoy en día con muchos patrones. Aquí tenemos Tarkovsky, la película Stalker. Y este es Belatal, el de Hungría, que hizo la película La Condena. Nuestro mundo está repleto de paisajes en ruinas, guerra, destrucción por todas partes. Pero, por curioso que parezca, estos lugares realmente despiertan interés. Nos interesamos no solamente por los lugares bonitos. Aquí tenemos otra imagen de este distrito de lagos en el Reino Unido. Y sí, siempre ha estado allí, pero realmente la historia es más compleja. Antes mencioné esta esquizofrenia, por así decirlo, pues aquí vemos un palacio en Venecia y cualquiera diría que es una pieza de arquitectura preciosa. Nadie puede denegar que debería formar parte del catálogo de patrimonio mundial, ¿no? Pero muy cerca, creo que a unos 8 kilómetros, ¿no, Francesco? Tenemos Porto Marghera. Y, por supuesto, tenemos que proteger a esto. Es como una pieza en un museo, ¿no? Detrás de un cristal. No deberíamos tocarlo nunca. Es un objeto que hay que proteger a toda costa. Pero a 8 kilómetros tenemos Portomarghera, que es el antiguo barrio industrial. Sigue habiendo un poquito de industria allí. Realmente hay un vínculo entre estos dos imágenes. El palacio aquel pertenecía a la familia que construyó esta industria. Y me gusta hacer este comentario porque demuestra que cuando tratamos estos temas deberíamos trabajar de manera sistémica. No podemos abordar solo una realidad. Tenemos que abordarlas todas. En Siena, en la Toscana, tenemos muchos paisajes
bonitos, pero la Toscana también tiene unas zonas industriales muy feas y hay un vínculo entre los dos. Sobre todo si trabajamos con el patrimonio, deberíamos tener en cuenta todo esto. Entonces, lo que es importante en relación a al patrimonio natural es no olvidarnos de la temporalidad. Tenemos que pensar con un marco temporal largo y solo de esta manera vamos a poder tratar los fenómenos de manera correcta. Ahora tenemos que pensar en términos de sistema. Esto es una imagen de un paisaje en China. Los artistas han conseguido reunir muchos aspectos distintos que tienen que ver con la protección de la naturaleza. Para empezar a definir algunas conclusiones, pues yo diría sobre todo que el patrimonio no es un lujo. No es lo que era cuando les enseñé estos paisajes que son objetos de la aristocracia, por ejemplo, en el siglo XVIII en el Reino Unido y Europa. No es un objeto de lujo, es algo esencial. Y, por supuesto, en cuanto al paisaje, hay que también reunirnos con la ecología, el paisaje vinculado con la vista, con los criterios estéticos. Y esto muchas veces está contrapuesta con la ecología. Representan dos visiones del mundo y estas dos visiones deberían entrar en diálogo hoy en día. Y es un diálogo complejo. Por un lado, tenemos unos criterios estéticos que van desarrollándose a lo largo del tiempo y por el otro lado tenemos unos criterios ecológicos, ¿no? La biodiversidad, etcétera, etcétera. Y es difícil reunir los dos. Quizás la solución, o quizás un concepto que podría ayudar a encontrar una solución, es proyectar. El patrimonio es algo que tenemos que volver a reconstruir muchas veces. No podemos dejar de hacer eso nunca. Yo creo que Alejandro, de hecho, nos demostró perfectamente cómo se puede hacer esto en un sentido social, porque la participación social es un gran problema. Muchas veces no se hace de manera realmente correcta. Durante los últimos 30 años siempre se dice, ¿no?, que hay que hablar con la población, pero sabemos perfectamente que es muy fácil manipular a la gente. ¿Quién tiene ese control? ¿Quién hace ese síntesis, etcétera, etcétera? Y lo que nos demostró Alejandro fue realmente fascinante. El patrimonio solamente tiene sentido si miramos hacia el futuro. Existe solo en el futuro. La manera incorrecta de trabajar con el patrimonio es congelarlo, encerrarlo, actuar como si el tiempo no pasase, pero sí que pasa y las cosas cambian y tenemos que adaptarnos a estos cambios. Entonces yo diría que gracias a las distintas disciplinas que tratan con estos proyectos, en las universidades tenemos las herramientas necesarias. Tiene que ser un proceso abierto. Y si no lo es, el patrimonio que queremos proteger ya se muere. Voy a coger como ejemplo el último de Alejandro.
De hecho, fue interesante cómo mencionó la agricultura, la comida, el comer, la supervivencia. Recuerdan que habló sobre la revolución neolítica. La historia humana empezó a cambiar cuando empezamos a sentarnos. Éramos cazadores, etcétera, y en un punto, en el pasado, empezamos a instalarnos en lugares concretos. Y esto es interesante porque pensando en la mitología, sobre todo las que se inventaron en el siglo XIX, siempre son interpretaciones de la naturaleza. Por ejemplo, Zeus, Júpiter. Él es el que utiliza el fuego, la energía, para golpear la tierra. Y esto hizo que la vida comenzara. Pero si hacemos una lectura precisa de la mitología, vemos que siempre trata sobre la agricultura. Hace 5 o 8 mil años, los humanos empezaron a sentarse y a trabajar con las plantas. Empezaron a construir el mundo en el que vivimos hoy en día. Tenían que entender la naturaleza y no lo entendían. Para ellos el sol era un príncipe, un rey. Amon-Ra, la personificación del sol, ¿no? Que tiene un poder enorme, capaz de destruir el mundo, pero que también nos da la energía. Y el sol viaja durante el día, mediodía está en su punto más alto y luego se cae. La mitología narra, cuenta historias sobre una naturaleza que no eran capaces de explicar. Fue solo en el siglo VI que vimos unas tesis, unas ideas sobre lo que era la naturaleza. Y esto es muy interesante porque lo que nos demostró Alejandro, lo que se hace hoy en día es como una nueva mitología, una narración nueva. Y cuanto más complejas sean estas historias, mejor funcionan para proteger este patrimonio que tenemos que construir. Muchas gracias. Sí, sí. ¿Se oye? Ok, like Vale, this. ahora sí. Gracias. Si la buena arquitectura es aquella que mejora donde se coloca, sea en un sitio natural, sea un sitio degradado, porque lo significa. Si el buen proyecto clarifica, ¿cuál es el buen proyectar en el paisaje? ¿Cómo podríamos también invertir esa especie de ahora tendencia como esquizofrénica, como has llamado, de ese gusto por lo feo? Porque me parece un sinsentido. Entonces, ¿cuál es ese buen proyectar el paisaje? Well, it's of course. Bueno, por supuesto es un problema complejo. Esta tradición que dicta que la naturaleza se convierte en algo interesante porque hacemos algo allí, es contra esta tradición. Después del gran diluvio, Dios nos dijo a la humanidad que deberíamos utilizar la naturaleza para poder reconstruir la confianza. Entonces, hay algo antiecológico en esta tradición cristiana. Antiecológico porque realmente lo que importa es la relación con Dios, sobre todo a través de rezar. Entonces, ¿qué es lo inmaterial? No importa suficientemente. Entonces, preguntamos, ¿cómo podemos construir de una manera diferente, en diálogo con la naturaleza?
Pues primero yo diría existe una forma de arquitectura abstracta que no es la manera correcta. Y esto es cuando hay un edificio y muchos compañeros nuestros pueden hacer edificios preciosos, pero luego piensan que lo pueden colocar en cualquier sitio, que no lo diseñaron para este sitio. El edificio en sí es lo que tiene valor. Entonces, hay que tener siempre una analítica muy precisa del contexto de cada proyecto. Y los ejemplos buenos que tenemos están vinculados con un conocimiento infinito, creo. Cuando trabajamos en un entorno deberíamos conocer la geología, la historia, los usos históricos que ha tenido. La buena manera de construir dentro de la naturaleza, no necesariamente con la naturaleza, es siempre tener en cuenta el contexto. Y es algo que ocurre muy raramente en el mundo. Sabemos que el 1% de la arquitectura en el mundo se construye, se lo construyen arquitectos, ¿no? Solamente. Son las primeras reflexiones que me han surgido. Una pregunta. Yo simplemente, primero agradecerte dos cosas en tu conferencia. La primera, esa mirada aguda, porque nos ha contado las miradas desde muchos puntos de vista, pero lo que no cabe duda es que la tuya es muy aguda. Es muy eficaz, porque a mí me parece que hay algo en lo que tú estás reivindicando, no solamente en las conferencias, los libros, que es introducir una construcción crítica de la mirada. Y creo que eso me parece que es lo que está faltando hoy día, incluso sobre el proyecto, sobre la posibilidad del proyecto. ¿Tú entiendes que hoy día esa mirada aguda es posible con respecto a la historia? Y por tanto, con diferentes puntos y visiones de la historia, del paisaje, de la arquitectura, como un mix de elementos, como mencionabas en la parte más inglesa, como el bricolage, ¿no? O sea, como la capacidad de establecer esa relación entre las cosas. ¿Es posible hacerla con una construcción crítica o por el contrario son respuestas inmediatas a cada uno de los problemas? Yeah, I think Sí, este enfoque crítico que mencionas es fundamental y va en contra de la tradición. Esta tradición de tener especialistas, superespecialistas que tienen todos los conocimientos. Durante mucho tiempo vivíamos en unas realidades en las que se explicaba todo en manuales. Allí aprendíamos cómo hacer las cosas, pero hoy en día es una situación más compleja. Hay un conflicto entre arquitectos urbanistas y arquitectos de los paisajes. Paisajistas. Muchas veces los arquitectos no aguantaban los paisajistas, los veían como pues, personas que hacían algo de decoración, no era un oficio serio. Pero hoy en día tenemos muchos actores trabajando juntos y trabajar de manera crítica ya no es un lujo, es una necesidad. Antes el urbanista como Le Corbusier era Dios, ¿no? Que miraba hacia abajo, que creía ciudades para 1 millón de personas, por ejemplo, porque es Dios. Y es una tendencia, o lo era, porque hoy en día ya no funciona, porque el paisajista pregunta, vale, pero ¿y el agua? ¿Cómo vamos a hacer... cómo vamos a organizar el agua para que sobreviva todo el sistema, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día
existe ese proceso permanente de diálogo y es bueno y las cosas están cambiando porque ya no estamos siguiendo estos patrones del pasado, que hay una figura que decide todo. Hay una crisis de urbanismo. Antes eran los que tomaban todas las decisiones, pero después se complicaba. El urbanismo de paisaje se inventó porque se empezó a ver como una disciplina nueva que trataba con procesos y diferentes capas de tiempo, una temporalidad diferente. Cuando empezamos a pensar en cómo un lugar va a transformar en 15, 20 años, pues esto es algo que no hacíamos antes. Entonces el sistema de hoy en día nos obliga a tener esa mirada crítica. Y no es fácil. Cuando escribimos algo y, por ejemplo, mi mujer me dice que no le gusta, pues a nadie le gusta que le critique su trabajo, pero tenemos que aprender a escuchar a los otros porque el sistema nos lo obliga. Ya que Yeah, dijiste there que... is- yeah. Sí, sí. Por tanto, ya que se trata de hacer una construcción crítica. Yeah, yeah. Sí, una pregunta quedan dos preguntas, pero muy porque tenemos que pasar al debate, ¿eh? Hacer un planteamiento de casi definición. Hay patrimonio natural que no necesita equilibrio con las construcciones, sino lo que necesita es investigación para eso que está ahí, de la relación de la vida, pueda llegar a las generaciones futuras. Por eso algunas deben tener un máximo de protección, no por llegar a un equilibrio con arquitectura, con belleza, sino una parte simple del desierto, la vida, cómo ha resuelto determinadas cosas que no debe perderse esa información para las generaciones venideras, que serán 18.000, 20.000 personas con unos problemas inimaginables. Yeah, I take this as a comment. Yeah, yeah. Yeah. I think Well, sorry. there are very few places on Earth now Bueno, existen muy pocos lugares ya en el mundo que no hayan sido urbanizados dentro de 2000 años, sobre todo hace 2000 años en Europa destruimos mucha naturaleza. Es muy difícil encontrar naturaleza primal hoy en día en Europa.